Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Nuevamente con ustedes su programa Escudriñando las Escrituras. Bendito sea nuestro buen Dios y Padre. Damos gloria, alabanza, adoración al que vive y permanece para siempre y al que pronto viene. Aleluya. No olvides, hermano y amigo, que el tiempo está transcurriendo inexorable y es urgente que cada uno de nosotros estemos a cuentas con nuestro buen Dios. Si ya le conoces, si has nacido de nuevo, tu nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Eres un hijo de Dios, un hijo bendito de Dios, una hija del Dios Todopoderoso. Pero si aún no le has entregado tu vida, no esperes más. Esta es una nueva oportunidad que el Señor te está brindando. Un amigo y hermano, servidor en Cristo Jesús, Rigoberto Yolcay, le da la más cordial y atenta bienvenida a su programa Escudriñando las Escrituras. Como siempre, muy agradecidos con nuestro buen Dios y Padre, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así también extendemos nuestro agradecimiento a Vida Visión, Canal 99, por abrirnos sus puertas una vez más. Estamos llegando a 16 de marzo del año 2025 y damos gracias a Dios que aquí nos tiene compartiendo su bendita palabra. Si usted no nos ha agregado en Facebook, envíenos una solicitud de amistad. Rigoberto Yol es mi nombre. También puede ver cada mensaje que el Señor nos ha permitido grabar en nuestro canal en YouTube. Búsquenos allí como La Restauración Zumpango. Así nos encuentra en YouTube. Puede escuchar, ver los programas que el Señor, más de 100 programas que por su bendita gracia, por su grande amor, el Señor nos ha permitido grabar. Usted los puede publicar, los puede compartir y de esta manera también usted está participando en la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuevamente bienvenidos, le damos gracias a usted por abrirnos las puertas de su hogar, ahí en su sala, quizá en su comedor. Gracias de todo corazón. Yo le invito que no cambie de canal, que no deje de sintonizar, porque Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Así que juntos vamos a escudriñar la palabra del Señor en esta oportunidad. No sin antes, queremos entregarle este tiempo a nuestro buen Dios, que cada minuto de este programa sea de total bendición para cada uno de nosotros. Únase con nosotros en oración. Si tiene una necesidad, el Señor está a su lado. Si está acongojado, está deprimido, está angustiado, está enfermo, no importa la situación por la que usted y su familia puedan estar atravesando, por experiencia propia podemos decirles: Dios es bueno. Dios es fiel, su misericordia hoy está tan vigente como el día de ayer, como el año pasado. Su misericordia está latente, su mano se extiende para ayudarnos. Así que acudamos al trono de la gracia con palabras de oración. Nuestro buen Dios y Padre que estás en gloria, Señor, en el nombre de Jesús, venimos acercándonos a ti una vez más. Padre bueno, Padre santo, glorificamos tu nombre, te adoramos, Señor, con
toda la gratitud de nuestros corazones, Señor. Venimos invocando tu nombre, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Nos acercamos ante ti, Señor, sintiendo tu amor, sintiendo tu gracia, tu misericordia, y te rogamos que allí en el hogar, Padre bueno, puedas tocar en este momento a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo, a cada televidente, Padre, que puedas ayudarnos, Señor. Acuérdate que somos seres humanos, acuérdate que somos tu creación, acuérdate que somos polvo, Señor Dios Todopoderoso. Señor, visita los hogares. Señor, visita las familias, visita los hospitales, visita las cárceles. Padre bueno, en este momento, que fluya tu gracia, que fluya esa unción poderosa de tu Espíritu Santo, haciendo realidad todos los beneficios que Cristo pagó en la cruz del Calvario: perdón de pecados, salvación de su alma, sanidad en la mente, en el alma, en el cuerpo. Padre bueno, en el nombre de Jesús, toca al enfermo, levanta al enfermo de su lecho de dolor, ahí en casa, en un sanatorio, en un hospital. Padre bueno, en el nombre de Jesús, obra milagros de sanidad para la gloria de tu nombre, conforme a tu palabra, Señor, que nos dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Por esa palabra echamos fuera todo espíritu inmundo. Echamos fuera todo espíritu de las tinieblas, de esas vidas, de esos hogares. Echamos fuera la enfermedad, todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad, lo reprendemos ahora en el nombre de Jesús. Sana los huesos, sana la piel, sana los músculos, sana la sangre, sana el cerebro, sana el sistema nervioso. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, revierte todo efecto de algún derrame facial, algún derrame en algún brazo, en una pierna. Padre, obra maravillas, por favor, en el nombre de Jesús. Levanta al caído, fortalece al débil, multiplica las fuerzas al que está cansado, al que está agotado, al que está desanimado, al que quizá ha dicho: ya no puedo más seguir en el evangelio. Son muchas las pruebas, son muchas las angustias. Padre, tú estás a su lado. Ayúdale, consuela, fortalece, da nuevos ánimos, nuevo aliento, por el poder de tu presencia en este momento, por el poder de tu palabra, por los méritos inagotables de la sangre del Cordero. Quebranta las cadenas del diablo, cadenas de vicios, como lo hiciste conmigo, como lo hiciste con muchos. Padre, rompe cadenas de vicios como el alcoholismo, la drogadicción. Destruye el poder del satanismo, del ocultismo, de la hechicería, de la brujería, de la idolatría. Quebranta esos espíritus malignos que asedian los pueblos, que asedian las familias. Reprende las tinieblas, como está escrito: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Por esta palabra, liberta
liberta en el nombre de Jesús, sana, levanta al caído, fortalece al débil, sana al enfermo, liberta al cautivo, que se pudra todo yugo de esclavitud del diablo, a quien reprendemos en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, a quien sea toda gloria y toda alabanza en el nombre de Jesús. Aleluya, 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 gloria a su nombre. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Qué gozo, mis hermanos, cuando la presencia gloriosa del Espíritu Santo se derrama, dándonos esa unción, ese ungüento, ese óleo de gozo. Y es lo que clamamos para que cada televidente, cada hermano pueda disfrutar esa llenura del Espíritu Santo, y cada amigo pueda venir al conocimiento de Cristo, porque su palabra dice: porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos cuantos estén lejos, para todos es la promesa. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Vamos a escudriñar las Escrituras con un tema, con un mensaje que el Señor nos ha guiado, titularlo: la condición del incrédulo. Ese es el mensaje que hemos preparado con la ayuda del Señor para esta oportunidad. La condición del incrédulo. En esta tierra, en este planeta, amados hermanos, amados televidentes, solamente delante de Dios hay dos tipos de personas: los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, salvados por gracia. Y por otro lado, los incrédulos, los inconversos, que no han venido a Cristo, que no han tenido ese encuentro real con Dios, que no han nacido de nuevo, así tengan la religión que sea, los años que tengan en su religión, las buenas obras que hayan hecho. Pero si no han nacido de nuevo, están catalogados según las Escrituras en el grupo de los incrédulos, de los inconversos, de los que no han nacido de nuevo, de los que no han tenido un encuentro real, genuino con Dios. Entonces, los cristianos, los hijos verdaderos de Dios, la Biblia le llama la iglesia del Señor. Los hijos de Dios, los hijos del reino de luz. Todo lo contrario con los inconversos, están en tinieblas, están perdidos, muertos espiritualmente. Entonces solo hay dos, insisto, solamente hay dos tipos de personas: los salvos por la fe, los hijos de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, y los no salvos. La Biblia le llama los inconversos o los incrédulos, los que no quieren a Dios. Entonces vamos a ver, vamos a escudriñar por la palabra la condición de un incrédulo, de una persona que no tiene a Dios, a Cristo Jesús en su corazón, en su vida. Es un incrédulo, es un inconverso, no cree a la palabra, no quiere creer, no quiere venir a Cristo. Es un incrédulo y el Señor nos da características de un incrédulo.
Es lo que vamos a escudriñar. Voy a invitarle a que juntamente conmigo pueda abrir su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En la carta a los Efesios, en el capítulo 2. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Leo la versión Reina Valera, que es la que usamos más comúnmente. La versión Reina Valera 1960, revisada en 1960, Efesios capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Leo en el nombre del Señor Jesús. No olvide, el tema es la condición del incrédulo, o sea, el estado del incrédulo, la condición del inconverso. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Efesios 2, 1 en adelante dice: y Él, Dios, y Él os dio vida a vosotros, está hablando a la iglesia, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bendito sea el nombre del Señor. Alabamos al Dios vivo, a nuestro Dios todopoderoso, el Espíritu Santo, guiando al gran apóstol Pablo, le dice a los cristianos, a los hijos de Dios, les habla de esa grandeza del poder del Evangelio, del poder transformador, y les dice: hermanos, Dios a ustedes les dio vida cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Note conmigo, amado hermano, amado televidente, por favor, preste atención. ¿Por qué pido, suplico su atención? Porque usted, amado televidente, cada ser humano, cada uno de nosotros, dentro tenemos un alma que cuando muera nuestro cuerpo físico, nuestra alma va a seguir existiendo por toda la eternidad. Aleluya. Y eso es muy serio, porque quiero que pensemos en este momento que cada uno de nosotros, su servidor y usted ahí en casa donde sintoniza, piense conmigo y se haga esta pregunta: cuando yo muera, ¿dónde mi alma pasará la eternidad? Y a la luz de la palabra, solo hay 2 lugares: cielo, el paraíso con Dios eternamente, y la condenación eterna en el infierno y posteriormente en el lago de fuego eternamente. No hay 3 lugares, no hay 3 destinos eternos. Por eso es importantísimo que usted preste atención, que usted medite juntamente conmigo. Pablo dice: Dios os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos
y pecados. La condición del incrédulo en este momento, la condición de cada hombre y mujer, rico o pobre, joven, adulto, anciano, universitario o sin preparación académica, la condición de cada ser humano que no ha creído al Evangelio, que no ha nacido de nuevo, número uno, es una persona, es un ser espiritual que está muerto. Su servidor y los miles y millones de cristianos a quienes el Señor nos ha alcanzado por gracia, por misericordia, nos ha transformado, ha hecho de nosotros nuevas criaturas. Antes de ese momento del nuevo nacimiento, antes de venir a Cristo, antes de obedecer al Evangelio, estábamos muertos espiritualmente. Como seres humanos caminábamos, pecábamos, le dábamos rienda suelta al pecado, fiestas, borracheras, orgías, parrandas, etcétera. Nuestro cuerpo vivía, pero nuestro espíritu estaba muerto. Y es la condición, la primera condición que quiero que piense conmigo del ser humano actual, que no tiene a Dios, que no quiere oír a Dios, que no quiere venir a Cristo. Dice la Escritura que todo hombre, que toda mujer que vive en el pecado, lejos de Dios, está muerto en delitos y pecados. Esta es la triste primera condición del ser humano sin Dios, muerto en delitos y pecados. La muerte que se habla aquí es una muerte espiritual. El ser humano está separado de Dios. Entre Dios y el hombre pecador hay una barrera. Esa barrera es el pecado. Y por lo tanto el ser humano está apartado de Dios. Esa es la muerte espiritual que tiene actualmente cada ser humano, no importando su posición social, política, económica, intelectual. Si no tiene a Dios, si no ha nacido de nuevo, si no ha creído al Evangelio, si no ha recibido en su corazón a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, ese ser humano está muerto en delitos y pecados. Efesios 2:1. En Efesios capítulo 2, versículo 2, nos da otros detalles de las características o de las condiciones, de otras condiciones del no creyente, del incrédulo, del inconverso. Dice: estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Así vivíamos en nuestra vida pasada. Claramente en la vida del cristiano verdadero hay un pasado, hay una vida anterior y luego una vida nueva. Por eso dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, cuando éramos incrédulos también, cuando éramos inconversos. Algunos aborrecíamos el Evangelio, nos burlábamos de los cristianos, nos burlábamos de los predicadores. Era nuestra vida pasada. Anduvisteis, dice, en otro tiempo. Y aquí está la segunda característica del incrédulo: siguiendo la corriente de este mundo. Este mundo, cuando la Biblia, la palabra de Dios, se refiere a que no somos del mundo como hijos de Dios, no se refiere al planeta, no se refiere a la tierra. El mundo, en este caso, amados televidentes, es un sistema
diabólico, un sistema infernal, planeado, organizado, dirigido por el diablo mismo. Ese estilo de vida, esa forma de pensar con las cuales el diablo, Satanás, gobierna a la sociedad, es lo que la Biblia le llama la corriente de este mundo. Y si ustedes se dan cuenta en las redes sociales, ahí los artistas, las personas de fama mundial, personas influyentes en la sociedad, siguen la corriente de este mundo, una forma de vivir totalmente opuesta a Dios, una forma de vivir que ofende la santidad de Dios. Entonces, la característica número 2 de los incrédulos: 1 es que están muertos en delitos y pecados. 2, viven siguiendo la corriente de este mundo, o sea, el estilo de vida, la forma de vida de este mundo malvado, pecador, sobre el cual los juicios de Dios están muy pronto a derramarse. La característica número 2 del incrédulo es que vive siguiendo la corriente del mundo. Aleluya. Pero el Señor nos ama y nos habla para cambiar nuestros malos caminos. Sigue diciendo: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Sino Satanás mismo. Antes de que fuera Satanás, antes de que fuera el diablo, era un ser que Dios creó, era un querubín con una jerarquía. Se cree que la más alta jerarquía angelical Dios le dio al Luzbel, al lucero de la mañana, a Lucifer. Era un ser creado para la gloria de Dios, para proteger, para guardar la gloria, la santidad de Dios. Era un príncipe, pero se rebeló. El pecado entró a su corazón. Por eso la Biblia ahora le sigue llamando príncipe, pero ya no de Dios, ya no de la luz. Es el príncipe de la potestad del aire, la atmósfera. Ahí en el segundo cielo, Satanás tiene su cuartel general, digamos así, y desde el espacio, desde la atmósfera, desde el segundo cielo, influencia, tiene un ejército, tiene principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, tiene huestes espirituales de maldad con las cuales influye la mente, el pensamiento, el corazón del incrédulo. Por eso dice la característica número 3, que viven conforme al príncipe de la potestad del aire. Es un sistema, como repito, el mundo es un sistema malvado, pecaminoso, que hace por un lado los valores, los principios cristianos, los valores bíblicos, los hace a un lado y lleva a la gente por el camino ancho y les da placeres, les da deleites, les da de todo, sin decirles que al final del camino ancho la condenación eterna espera al inconverso que no quiere arrepentirse. Entonces dice la Escritura, por ejemplo, me acuerdo en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice que el mundo entero está bajo el maligno. Obviamente los cristianos, los hijos de Dios, no somos parte de ese sistema llamado el mundo,
Pero el mundo entero, los incrédulos, los inconversos, están bajo el poder de Satanás. A algunos les ofende porque dicen, bueno, yo tengo mi religión, la religión que me dejó papá, que me dejó el abuelo, y cumplo con esto, cumplo con aquello, y después vivo como quiera, que no hay problema, ya tengo mi religión. Jesús le dijo a Nicodemo, que era uno de los más grandes religiosos, le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Aleluya. Sigamos entonces con otra característica de los inconversos. Ya hemos visto 3 características: muertos en delitos y pecados, viven conforme a la corriente de este mundo. Número 3, gobernados por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Leo nuevamente el versículo 2. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, oiga bien, amado televidente, oiga bien, amado hermano que estás tibio, hermano que estás tambaleando, hermano que quieres volver a la senda ancha, al camino ancho. Dice, el espíritu de Satanás, el príncipe de la potestad del aire, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El ser humano se jacta de su pecado, se jacta de su maldad, publica sus orgías, sus borracheras por las redes sociales y dicen, yo soy libre, yo hago lo que se me dé la gana, yo disfruto la vida porque solo hay una vida y tenemos que vivirla. Pero no se dan cuenta que el poder del príncipe de la potestad del aire, Satanás, la serpiente antigua, el dragón, el diablo, que el Señor lo reprenda, es el que los está gobernando. El espíritu que ahora opera ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. La característica número 4 del incrédulo es que la Biblia le llama hijo de desobediencia. ¿Por qué? Porque el primero que desobedeció a Dios, el primero que se rebeló contra Dios, como dije hace unos minutos, fue Satanás. Antes que era diablo, él no fue creado como el diablo, él no fue creado como Satanás. Él fue creado como un querubín. La Biblia le llama que era el querubín protector, una hermosura de ser. Pero su corazón se llenó de orgullo, se llenó de rebeldía. Su corazón se llenó de desobediencia contra Dios. Por eso ahora todo ser humano que vive lejos de Dios, la Biblia como característica número 4, según este pequeño estudio de Efesios 2, le llama al inconverso, al incrédulo, hijo de desobediencia. Y al decir hijo de desobediencia, le está diciendo que está gobernado por Satanás. El diablo es su padre, el diablo es quien lo controla, quien lo dirige, entre los cuales dice la palabra del Señor, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Un incrédulo es un hijo de desobediencia. ¿Cómo te consideras tú? ¿Lo habías pensado detenidamente? ¿Lo habías analizado? ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hijo de luz, eres hijo del amor, de la gracia, del perdón, de la salvación de Dios? ¿O por el contrario, aún estás en tinieblas? Características o condiciones del corazón del incrédulo, del inconverso, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Leo
el versículo 3. Dice, entre los cuales, oiga bien, amado hermano, aleluya, entre los cuales también todos nosotros los cristianos, los redimidos, vivimos en otro tiempo. Gloria a Dios que eso quedó en el pasado. Vivimos en otro tiempo, dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Otra característica es que el inconverso es gobernado por su carne. Cuando la Biblia habla de la carne, no se refiere a los músculos, no se refiere al cuerpo físico. La carne es esa naturaleza pecaminosa que recibimos de Adán. Cuando Adán pecó, todos pecaron. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios, apartados de Dios. La carne es esa naturaleza pecaminosa que nos gobierna, que nos impulsa a hacer lo malo, buscar los deleites, las borracheras, las orgías, buscar todo a lo que Dios ofende. Esa es la carne, es un poder, es una ley. Pablo, en otras palabras, el apóstol le llama la ley del pecado y de la muerte. Esa es la carne, y dice que todos nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, vivimos en otro tiempo, aleluya, ya quedó sepultado en el pasado. Vivíamos en los deseos de nuestra carne. La quinta característica del inconverso, de aquel que no quiere acercarse a Dios, que no ha venido a Cristo, es que es un ser humano gobernado por sus bajas pasiones, por sus bajos instintos malditos y malvados del pecado. Esa es la carne. Y aclara Pablo diciendo, haciendo, dice, la voluntad de la carne y de los pensamientos. No es cierto que cuando aún éramos inconversos, y es lo que les pasa a los amigos que aún no han conocido, a veces sabíamos que no era bueno pecar, la borrachera, las orgías, etcétera, la clase de pecado en donde nos revolcábamos como puercos en el cieno, en el lodazal. En el fondo sabíamos que no era lo correcto, que queríamos cambiar, que queríamos dejar los vicios, queríamos ser un buen hijo, un buen esposo, pero no podíamos porque la carne nos gobernaba. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Allí es donde Satanás lanza sus provocaciones, sus pensamientos a la mente, y esa mente malvada, esa mente contaminada de inmundicia, de pecado, era lo que nos gobernaba. Característica número 5, el inconverso vive gobernado por los deseos de la carne. Alguien se preguntará, ¿a qué se refiere con la manifestación de la carne? Veamos Gálatas 5:19. Hay un listado, pero no es todo. Vamos a leer Gálatas 5:19 para que tú y yo podamos ver si en alguna manera estos vestigios de la vieja naturaleza de la carne quieren brotar, o esos vestigios o esa manifestación de la carne es la que gobierna, dice la Escritura, la mente, la voluntad del incrédulo. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, de la naturaleza pecaminosa, que son, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Mira dónde pone Dios la idolatría, al mismo nivel que el adulterio, la fornicación, la inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Dice: escucha bien, amado amigo, que los que practican tales cosas, escucha bien, amado hermano, que te has apartado, escucha bien, amado hermano, que estás pecando a escondidas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas son algunas de las manifestaciones de la carne. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 en adelante. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, pecado que hoy se está poniendo de moda, ni los que se echan con varones, hombre con hombre. El homosexualismo, el lesbianismo se ha desatado terriblemente y la Biblia lo prohíbe, aunque algún líder de X religión lo apruebe, bendiga el matrimonio homosexual. Dice la Escritura: ¿no sabéis que los injustos, todo aquel que practica pecado es injusto ante los ojos de Dios, no heredarán el reino de Dios? Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Nota bien? Todo esto es parte de la manifestación de la carne. Entonces el inconverso está gobernado por su carne. Volvamos a Efesios capítulo 2, versículo 3. Aleluya. Vamos a leer. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 2. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, que era la quinta característica. La característica número 6, según Efesios 2:3, dice: y éramos en el pasado, por naturaleza, por esa naturaleza de pecado que nos gobernaba, éramos, que dice, hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué nos indica esto, amado televidente? Por un lado, el amor de Dios, llamando al pecador, la gracia, la misericordia de Dios que nos ha alcanzado a los que ya somos salvos por la misericordia y la gracia del Señor. Pero aquellos, el incrédulo, el inconverso, su característica número 6, dice que nosotros como cristianos éramos hijos de ira. Hoy el inconverso, aunque diga yo tengo religión, yo cumplo con esto, con aquello, yo hago buenas obras, si no te has convertido genuina y verdaderamente a Cristo, si no te has entregado a Él como tu Señor y tu Salvador, dice la Escritura que eres hijo de ira. Esto me lleva al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. El último versículo de Juan 3 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Aleluya. El que cree, el que se arrepiente, el que se convierte, tiene vida eterna. Pero el incrédulo, el inconverso, el que rehúsa creer en el Hijo,
en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, el único Salvador. El que lo rechaza, el que rehúsa creer, dice, no verá la vida eterna no la verá. Y concluye enfáticamente, claramente dice, sino que la ira de Dios está sobre él. Ninguna religión te va a cambiar, ninguna iglesia te va a cambiar, ningún líder te va a cambiar. Solamente Cristo Jesús te puede transformar de hijo de desobediencia a hijo de Dios, de hijo de ira a hijo de amor. ¿Qué hay sobre tu vida, sobre tu cabeza, sobre tu familia en este momento? Hay bendición de Dios, hay amor de Dios, hay perdón de Dios, hay gracia de Dios. ¿Tienes a Cristo gobernando en tu vida, en tu familia? ¿O la ira de Dios está sobre ti? La característica número 6 es que el incrédulo es hijo de ira. Alguien se preguntará, pero entonces, ¿qué podemos hacer? Muertos en delitos y pecados, el incrédulo vive conforme a la corriente de este mundo. Número 3, gobernado por Satanás. Número 4, es un hijo de desobediencia. Número 5, está gobernado por la carne, por sus bajas pasiones. Número 6, es hijo de ira. Entonces, en una oportunidad, el carcelero de Filipos le pregunta a Pablo: varones hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿No es acaso esa misma pregunta que tú, que no has nacido de nuevo, que no has querido obedecer al Evangelio, te puedes estar preguntando? Y ojalá que así sea. Hemos orado para que el Espíritu Santo que toque tu corazón, te quebrante, te convenza. El Espíritu Santo te redarguya y tú puedas entender que si mueres así en pecado, tu alma se condenará eternamente. Y no hay nada, absolutamente nada, que nuestros familiares, que nuestros líderes religiosos puedan hacer por nosotros si morimos en pecado. El que murió en pecado se condena eternamente. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la solución? Volvamos a Efesios 2. Aleluya. Aleluya. Voy a leer nuevamente estos preciosos versículos, Efesios 2, 1 en adelante. Y él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros. Si ya eres hijo de Dios, agradécele, alábalo. Os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí viene lo glorioso para aquel amigo, para ti, amada familia, que no has conocido a Jesús y que no has nacido de nuevo, y sabes que si mueres así tu alma se condenará. Pero Dios, dice Efesios 2:4, pero Dios, aleluya, gloria a su nombre por ello. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice la Escritura, aún estando nosotros muertos en pecado,
nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia. Entonces, a pesar de que eres incrédulo y estas 6 o más características te distinguen, y sabes que no eres de la luz, sabes que si mueres en pecado, si mueres en tinieblas, tu alma se condenará. Pero eso no es todo. El diablo quiere que ahí te quedes encerrado, pero bendito Dios, su palabra dice, pero Dios, todo viene de Dios. El apóstol Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pablo dice aquí, Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Qué significa misericordia? Que si tú, así como estás enlodado, inmundo, lleno de maldad, lleno de inmundicia, como estaba este servidor, pero si tú vienes a Cristo en una actitud de arrepentimiento, en una actitud de dar la media vuelta, dejar el camino ancho y venir a Jesús, la misericordia de Dios te abraza, la misericordia de Dios te recibe, la misericordia son los brazos del Padre esperando al Hijo pródigo, que no importa que venga apestando a pecado, a inmundicia, que venga hediondo a un chiquero donde el hijo pródigo estaba deseando comer las algarrobas, la comida de los marranos, pero se acordó, dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Se levantó, caminó, buscó su casa, y dice la escritura que cuando aún estaba lejos, su padre lo vio, corrió. Esa es la misericordia de Dios. Corrió, lo abrazó, se echó sobre su cuello, le recibió, hizo una gran fiesta, le puso calzado en sus pies, vestido nuevo, un anillo en su mano, y dijo, hagamos fiesta, gocémonos, porque mi hijo era muerto y ha vivido. Mi hijo estaba perdido y ha sido hallado. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, no nos amó cuando ya éramos medio buenos, no, nos amó, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. No hay mérito en nadie. No hay ni a la 10 milésima parte de un mérito para merecer el favor, el perdón, la salvación. Es por gracia. Y esto es la fe. Ahí entra la fe. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Puedes verte a ti cuando Jesús estaba resucitando? El poder del Padre, el poder del Espíritu lo levantó de la tumba, y cuando estaba resucitando a Jesús, te estaba resucitando a ti, te estaba dando nueva vida a ti. Juntamente con Cristo, dice, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Para qué? Versículo 7, para mostrar
en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Esa gracia es la que te salva, esa gracia es la que te limpia, esa gracia es la que te perdona, esa gracia es la que te purifica, esa gracia se hizo real en la sangre que el Cordero Santo derramó en la cruz del Calvario para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia, ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros. Tú no puedes producir tu salvación. Yo no puedo, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí está la solución. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús. ¿Quieres venir a Él? Inclina tu rostro ahí donde está. ¿Quieres recibirle? Él conoce tu corazón. Pasarás de tinieblas a la luz. Dejarás de ser un incrédulo gobernado por Satanás a un hijo verdadero de Dios. Repite conmigo esta sencilla oración, pero hazlo con fe, hazlo con tu corazón. Padre bueno, reconozco que soy incrédulo, que soy pecador. Toda mi vida te he ofendido. He hecho lo malo delante de ti. Pero hoy me arrepiento. Hoy veo tus brazos de amor y de misericordia extendidos hacia mí. Perdóname. Perdona todos mis pecados. Lávame con la sangre que Jesús derramó en la cruz. Obra en mi corazón el milagro del nuevo nacimiento. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Hoy recibo a Jesús como mi único Salvador, como el Señor de mi vida. Padre, recíbeme como tu Hijo. Yo te recibo como mi Dios y mi Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué gozo, qué bendición. Si has hecho esta oración, repórtanos al número de teléfono. Queremos darte un obsequio, un ejemplar de la palabra de Dios si aún no tienes una Biblia. Pero lo más maravilloso, dice la Biblia, la Escritura, que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Dios te bendiga, Dios te guarde. Comunícate con nosotros y esperamos tu sintonía en el próximo programa de Escudriñando las Escrituras.